Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, este programa con el que pretendemos esclarecer, abrir la palabra de Dios, buscar la luz de la revelación de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Y estamos analizando el libro de Efesios, uno de los libros más sustanciosos en cuanto a la doctrina y en cuanto a la enseñanza, y particularmente vamos a comenzar con el capítulo 4, donde personalmente creo que es uno de los más ricos y nutritivos espiritualmente hablando. Pero vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. Vamos a presentar Miguel Díez, bienvenido. Gracias, Carlos. Ángel Luis Álvarez, muy bienvenido. Gracias. Y Ramón Ovillos, bienvenido. Gracias. Vamos, te voy a pedir, Ramón, si puedes leer en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 10. Sí, como no. Dice así la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevé cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ramón, creo que hace una apreciación importante en cuanto a las características del comportamiento de las personas y de la unidad. Sí, bueno, nos está dando pautas de unidad. A veces buscamos la unidad en la semejanza, ¿no? Nos unimos con los que son semejantes a nosotros o piensan igual o tienen las mismas características de algún tipo y se crean así grupos, ¿no?, de opinión. Aquí nos dice que la forma de buscar la unidad es ser capaces de soportarnos los unos a los otros, es decir, aceptar a los demás como son, aunque no sean perfectos, porque solamente el Señor es perfecto, ¿no? Y por eso dice, habla de esa vocación, que nos soportemos los unos a los otros en amor, pues aceptándonos y reconociéndonos como somos. Bueno, luego habla de la unidad y todo eso, porque creo que nos dará tiempo a hablar de ello. Ángel. Bueno, claro, efectivamente es así. Tenemos que estar unidos, como dice claramente la palabra. Luego andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero obviamente, ¿unidos a quién? Esa es la pregunta que tenemos que hacer, porque unidos con todo el mundo no podemos estar. De hecho, yo no me siento unido con los testigos de Jehová, ni me siento unido con los mormones, y por supuesto, todavía peor, con otros que son encima hasta que tienen connotaciones malignas, y sin embargo se llaman cristianos. Entonces, hay que definir dónde está el punto por el cual podemos unirnos. Porque está claro que el fruto por el cual yo me puedo unir es el amor. Me tengo que humillar, porque mi tendencia natural no es a estar unido a los demás, sino lo contrario. Entonces me humillo como debo hacer y en amor me uno, pero ¿con quién? Con mis hermanos. Y yo creo que vamos a poder desgranar estos versículos que son muy interesantes, porque aquí nos habla quiénes son nuestros hermanos. O sea, nos vamos a unir a aquellos que en el Espíritu tenemos un mismo vínculo, tenemos un cuerpo, un espíritu, etcétera, y vamos a ver enseguida como un solo Señor, un solo Padre y un solo Espíritu. Aquí está hablando incluso de la misma Trinidad. En fin, yo creo que eso lo vamos a desgranar, pero creo que ahora mismo lo importante es entender que no es que nos tenemos que unir con todo el mundo, pero sí que con el cuerpo de Cristo, o con el edificio, metafóricamente hablando, que es la Iglesia, es decir, los redimidos por la sangre de Cristo, con estos es donde tenemos que buscar la unidad. Y no vamos a poder si no es a través del fruto del Espíritu Santo, porque nuestra tendencia va a ser a separarnos. Pero con el Espíritu no solo podemos, sino que aquí el apóstol Pablo nos está instando, nos está exhortando a no solo a que queramos, sino que debemos
estar unidos en Cristo. O sea que la unidad no es una utopía buenista, humanista, sino que tiene que ver con una unidad espiritual. Así es, por eso habla aquí del Espíritu. Si no fuera por aquí habla procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta expresión original está hablando del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos unirnos, vamos, eso está clarísimo. Claro. Miguel. Bueno, partiendo del primer versículo, que generalmente los primeros versículos, no sé si os habéis fijado, a mí me parece que siempre marcan un poco la base, ¿no? Si andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, entonces tendremos más fácil la unidad, sin duda alguna, porque todos tendremos la misma vocación. Hablando de lo que has dicho de no unidos en semejanza, pues sí, lo que pasa es que en la diversidad, de la unidad en la diversidad de caracteres, de temperamentos, de dones, etcétera, pero cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, está diciendo, sed semejantes a mí. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la semejanza, teniendo a Cristo como modelo, pues es meta. Es meta ser semejantes a Cristo, aún conservando la multiforme gracia de Dios y la variopinta personalidad que Dios ha dado a cada uno diferente, único y irrepetible, ¿no? Pero ¿cuál es esa vocación? Porque si tú tienes la misma vocación que yo, pues ahí es donde está la unidad, la base de la unidad, que es la vocación que tenemos, con la que fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? No solamente para recibir el perdón de Dios, no solamente para recibir la salvación y vida eterna, no, hay una vocación. Una vocación es el que dice, bueno, yo tengo la vocación de ser médico. Sabemos lo que es la vocación. Entonces, la vocación a la que fuimos llamados. Hemos sido llamados y hemos recibido el impulso y hemos aceptado, hemos profesado, una profesión, profesado que tenemos la vocación de ser hijos, siervos de Dios. Porque de lo contrario, cuando los cristianos se quedan simplemente en ser nominales, denominacionales, creyentes, no tienen la misma vocación. Siguen manteniendo una vocación terrenal, pero luego practicando una religión dominical. Y entonces es difícil tener la misma comunión cuando no existe esa vocación, una vocación claramente de decir Señor, Señor y obedecer a Jesús, una consagración. Esa vocación implica, no cabe duda, la entrega completa. Me ha comprado con la sangre, ha pagado un precio altísimo y mi vocación pues es buscar su reino y su justicia, es dejar que reine en mí, es cada día pedirle, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad, hágase según tu palabra. Esa es la vocación, ser un siervo de Dios. Te digo esto porque, claro, ¿qué está pasando? Gente que ha pasado toda la vida inculcando la vocación a sus hijos de formarse intelectualmente, terrenalmente para ganar dinero, ahora están en el paro. Mientras que los hijos que han sido formados en servir a Dios, en consagrarse a Dios, nunca tienen paro. Porque Dios no tiene paro. Es más, el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a contratar obreros a la viña y encontró parados. ¿Cómo es que no estáis trabajando? Porque nadie nos contrató. Y ese es el reino de los cielos. Obreros, obreros y obreros. Y me duele, por ejemplo, que hoy acabo de ver una especie de vídeo de un predicador famosísimo que además pues se lo rifan y porque que hace reír y la gente se lo pasa pipa diciendo que nos hemos pasado la vida desde niños diciéndonos en la iglesia evangélica que el Señor viene pronto y pasamos la juventud, la infancia, la adolescencia, la juventud y el Señor no vino. Y entonces no nos dedicamos a formarnos intelectualmente y a tener carrera y esto y lo otro. Nos casamos, tuvimos hijos y el Señor no vino. Y el Señor no vino, y el Señor no vino. No dice que no va a venir, pero que el Señor no viene. Como diciendo, yo aconsejo que no gastéis vuestra vida en esperar la venida del Señor, sino en prepararos para ser alguien en este mundo. ¿Desde cuándo tenemos que ser alguien en este mundo? Eso es Babel. Ese es el tema, pero estoy viendo, hoy me he quedado alucinado porque estamos viendo y son personas que los invitan y los ponen ahí en el candelero, ¿no? Y entonces pues digo yo, bueno, esa es la vocación de muchos cristianos que quieren que sus hijos sean ciudadanos del mundo.
La vocación que nosotros hemos recibido es ser ciudadanos ejemplares del reino de los cielos, embajadores del reino de los cielos, voceros de la verdad de Dios, siervos de Dios, y que nuestros hijos sean consagrados a Dios, porque eso es la misma. Ya desde que nace el bebé, cuando lo entregamos, dejémonos de paripés, cuando lo entregamos al Señor, en el día en el que lo presentamos delante de Dios, ¿qué significa? Es tuyo, haz con él lo que quieras, te pertenece, tú le has dado la vida. Pero luego no somos consecuentes. Si tenemos esa vocación igual, la misma vocación, que no es servir a una religión, que no es llevar la bandera denominacional, sino ser de Cristo, siervos de Cristo, pues entonces que tenemos el punto de unión total, que es Jesús. Y las barreras denominacionales se van rompiendo, y es muy fácil que después el Espíritu Santo nos dé todo lo demás. Una vez que nosotros hemos puesto nuestra voluntad, hemos rendido nuestra voluntad, nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado la cruz y le seguimos a Jesús, entonces Él pone el querer como el hacer, entonces Él manifiesta sus frutos, porque luego la unidad, como hemos dicho, es en el Espíritu, pero a través de frutos del Espíritu, que nadie puede fabricar, y que los que no quieren realmente tomar esa vocación, es decir, rendir su corazón a amar a Dios con toda el alma, con todas las fuerzas, pues luego el Espíritu Santo no les produce los frutos, y por eso no hay unidad, porque hay protagonismo, hay individualismo, porque se quiere servir a los señores, a la religión y a Dios, al dinero y a Dios, a mi familia y a Dios. Y en cualquier caso, pues ahí está la Iglesia, dando testimonio de una carnicería, de una división maléfica que impide que el mundo crea, ¿no? Y yo creo que esos frutos de mansedumbre y de humildad, especialmente, que son los más importantes, porque la humildad es la madre de todas las virtudes, se adquiere en esa negación, en esa vocación, en esa renuncia al protagonismo. Mi vocación no es yo realizarme en este mundo. Mi vocación no es que se realice mi familia en este mundo. Mi vocación no es ser ciudadano de este mundo. Mi vocación es estar dispuesto incluso a sufrir, a padecer necesidad, lo que haga falta contar de tener la ciudadanía celestial y ser fiel a la visión celestial, como Pablo dijo al final de su vida. He sido fiel a la visión celestial. Esa es mi vocación. Y eso es para mí y para mis hijos. Y entonces, claro, eso requiere una humildad, porque requiere renunciar a ningún protagonismo en este mundo, a los aplausos, porque el mundo aplaude a los que son suyos. Y por eso, pues estos ministerios tienen tanto éxito, porque los cristianos carnales les aplauden, porque encuentran una puerta grande para poder combinar, nadar y guardar la ropa, lo cual es contrario al Evangelio, que es una puerta estrecha y un camino angosto y difícil. Con tal de mantener, pues eso, su ciudadanía terrenal y querer también los beneficios de la celestial. Yo creo que estos frutos del Espíritu Santo vienen basados en esa firme vocación, porque los concede el Espíritu Santo, los produce el Espíritu Santo. Y entonces ahí después, al tener humildad, pues el humilde perdona con facilidad, el humilde se sujeta con facilidad, no causa divisiones. ¿Cómo crecen las iglesias? Generalmente dicen que crecen por divisiones, se multiplica porque se parten. Ahora una iglesia que tú me dijiste se ha partido en 3 cachos, 3 pedazos, una iglesia aquí en Madrid. Bueno, digo, pues ¿por qué? Porque aparecen 2 cabezones y el que está de responsable, el tercero, pues entonces quieren cada uno tener su protagonismo, y entonces se arrastran las ovejas que pueden para tener su sueldo, para tener su honra y para tener su protagonismo. Pero el humilde nunca causa divisiones. Ese realmente pide perdón fácilmente, perdona con facilidad, se sujeta con facilidad, y también ese pues no tiene ningún afán, ninguna ambición, y soporta con paciencia. Soporta con paciencia. Así que la unidad, hay que estar solícitos, dice. Pero ¿qué es la solicitud? No es una fuerza humana, ni intelectual, ni emocional, es decir, me voy a esforzar humanamente, no, es esforzarse en la gracia, porque claramente vemos que todo esto es pues por pura gracia del Señor, conforme a la medida del don que Dios nos ha dado, es pura gracia. Y Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, ¿no? Yo creo que tenemos aquí la asignatura, pues que siempre ha sido una asignatura suspendida,
que parece una utopía, que sin embargo se va a cumplir, porque la unidad ya la tiene conquistada Cristo. Y los que son suyos, pues nos va a llevar a esa unidad sí o sí, pero no a una unidad solamente, pudiéramos decir, de super espiritual, ¿no? De personas, ¿cómo se llaman los que están en meditación y en... místicos, de una forma mística. No, habla de un cuerpo, cuidado. Esa era la palabra místico. No es una medida solamente mística, es decir, puramente etérea. No, habla de un cuerpo, y un cuerpo es un ejemplo bien claro de lo que es la articulación los unos de los otros, coyuntados los miembros los unos con los otros, sirviéndose los unos a los otros por amor, sin protagonismo. La mano no tiene protagonismo, pero la mano hace lo que le manda la cabeza, y la cabeza es Cristo, pues está fácil si realmente tuviéramos a Cristo como cabeza, y cada uno cumpliríamos el don, como dice ahí, y la medida de gracia, de fe, de amor, y el don que Dios nos ha concedido, y colaboraríamos dirigidos por la cabeza, si es que hemos hecho la vocación de rendirnos a la cabeza, de entregarnos por completo a Jesús. Creo que hemos pasado una frase que el apóstol Pablo dijo en el primer versículo, dice: yo pues preso en el Señor. Yo creo que no solamente hablaba de las prisiones físicas que tenía Pablo y que sufría Pablo, y de las cuales escribió muchas de las cartas, sino también hablaba de cómo él se sentía preso por el Evangelio, porque muchas veces hablamos de siervos del Señor y hablamos como si fuese un título nobiliario, poco menos, y cuando siervo del Señor no significa otra cosa que, para ejemplificarlo, preso o esclavo. Algo que debemos de tener en cuenta, que Pablo no echaba discursos al aire. Él dice en otra de las cartas que él no golpea al aire, sino que golpea su cuerpo, es decir, que cuando da un palo lo está dando con un motivo y con un propósito, ¿no? Él escribe a la iglesia en Éfeso, y parece ser que era una iglesia que tenía conflictos, y plantea el tema de los conflictos. Por eso el detalle ese es bueno en ese aspecto. Él, ¿en qué posición se pone? Mira, aquí cada uno no puede hacer lo que le da la gana. No estamos aquí para, como en la época de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía. No, ese no es el punto. No, por eso esa pincelada, ¿no?, del preso, que tiene las dos lecturas, lógicamente, y las dos seguramente eran válidas para este texto. Él les está diciendo: mira, yo estoy en la cárcel porque estoy asumiendo mi fe y estoy actuando en consecuencia a ella. Por eso estaba preso. Porque si él le meten preso y dice: no, mira, yo me he equivocado, esto no es así, tal, no sé qué, lo hubieran dejado libre. Pero no, yo estoy sujeto en este aspecto porque no hago lo que me da la gana, sino que hago lo que Dios está queriendo para mi vida. Y les lleva a ese posicionamiento. Por eso está diciendo eso, ¿no? Sujetémonos o estemos sujetos. O sea que para poder cumplir con esa unidad tenemos que estar presos al Señor. Bueno, pues estar sujetos al Señor, es decir, sumisos al Señor. Es que si no, ¿de qué sirve ser hijos de Dios y ser siervos de Jesucristo y decir Señor, Señor? Es que esa es la hipocresía, decir Señor, Señor y no estar sujeto a Él. Entonces, Él está preso por causa de Cristo. Y punto. ¿Por qué? Porque en realidad está preso en Cristo. Y eso puede llevarle a la cárcel, o puede llevarle al martirio, como le llevó al final, o puede llevarle a cualquier sufrimiento y privación, a la escasez, puede llevarle al vituperio, a la calumnia, a la persecución, a lo que sea, como le llevaron. ¿Cuántas veces le azotaron? ¿Cuántas veces le apedrearon? Eso es por ser preso en Cristo, ser siervo de Cristo. Estar preso en el sentido de estar completamente tomado, de tener el yugo de Cristo, atado a Cristo. Una prisión es como una atadura. Bueno, estoy atado a Cristo. A ese punto íbamos, ¿no? Porque llevar el yugo es atarse, se ponía un buey joven con un buey mayor, pesado, fuerte, y le ponían un yugo que era un elemento de madera que los unía. Entonces, si uno se pone el yugo de Cristo, es para caminar con Cristo
al lado de Cristo y no poder zafarse, ¿no? Porque el buey joven no podía ir por donde quería. Entonces, a ese punto de prisión es que se decía aquí que no es una cuestión de voluntarismo solamente, sino es una cuestión de tomar la cruz cada día, negarse a sí mismo para poder seguirle. Entonces ahí podemos llegar con humildad y mansedumbre, soportándonos en paciencia para lograr la unidad. Yo lo que creo que está claro, es así, ¿no? Y lo que creo es que nosotros el concepto de espiritualidad y de santidad a veces lo hemos sesgado y hemos considerado algunos aspectos que a lo mejor son más de apariencia externa o de teologías que no de experiencia. Yo creo que una de las claves de la verdadera espiritualidad es precisamente lo que le ocurrió a Juan el Bautista, que él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Ahora, era un contexto en el que algunos de los discípulos de Juan precisamente decían, bueno, le están siguiendo a él. Y él dijo, pues, claro, es que a quien hay que seguir es a Cristo. Cuando nosotros tenemos nuestro propio protagonismo, y desgraciadamente lo tenemos, que ahí está el verdadero problema, lo tenemos, o al menos nuestra vieja naturaleza tiende a tener protagonismo, ahí es donde viene el problema. En la medida en la que yo estoy más cerca de Cristo, más me puedo humillar a los demás. Pero en la medida en la que yo tengo conceptos, ideologías, teologías, espiritualidades diversas, bajo mi punto de vista o desde mi perspectiva, pues evidentemente más me alejo del hermano. Hay dos expresiones aquí que repite varias veces Efesios y otros textos, como sabemos muy bien, que son dos metáforas. Una es la expresión que compara a la iglesia con cuerpo y otra es la expresión que lo compara con edificio. Incluso hace un juego de palabras, ¿no? Edificando el cuerpo. Ahí está usando una expresión de albañilería en un sentido, pero por otro lado esa edificación es hacia el cuerpo. Ahora, Miguel decía algo que es evidente: mientras la cabeza es la que guía, el cuerpo funciona bien. El problema es que a veces nosotros queremos dirigir siendo mano, queremos dirigir a la cabeza y discutimos con el oído. Y el oído quiere ver, pero claro, el oído puede escuchar, pero como no puede ver, pues cuando él toma decisiones, se golpea contra un muro. A mí lo que me parece es que efectivamente el problema real, y es principalmente de los líderes, sinceramente. Yo no creo que podamos decir el problema es de los miembros de las iglesias o de los hermanos en la fe. El problema es de los líderes, es que realmente no somos capaces de tener esa espiritualidad que nos llevaría a acercarnos a Cristo y vivir esa realidad de un Cristo tan absolutamente extraordinario que es capaz de lavar los pies a sus discípulos siendo el Señor. Claro, eso choca con nuestros conceptos de liderazgo y la concepción que tenemos nosotros de ser siervos, porque nosotros consideramos en el contexto, en el ámbito evangélico, que siervo es uno que va con una Biblia, con un maletín y con 3 que van detrás de él para llevar el maletín cuando él se cansa, en fin. Y sin embargo siervo es esclavo. Y Cristo lo demuestra claramente, lo demuestra en su vida, en sus palabras, en sus hechos. A nosotros nos falta eso realmente, tenemos que ser realistas, nos falta. Ahora, eso no es... con esto quiero decir que tenemos que ser tan pesimistas, decimos que nos falta y no podemos hacer nada. Sí, porque, como muy bien decías, es digno de nuestra vocación. Nuestra vocación es el de verdad acercarnos a Cristo y parecernos a Él. Y en la medida que yo me parezco más a Él, soy capaz de humillarme. Y lo he comprobado en mi propia vida. Yo ya no voy a hablar teológicamente. Es que en mi propia vida, en los momentos en donde yo he estado más cerca de Cristo, soy consciente que me he sentido más cerca de otros hermanos. Incluso más cerca o más capaz de comprender, de alguna manera de aceptar la diversidad de la multiforme gracia de Dios, de entender que realmente todos somos necesarios, aunque mi perspectiva a lo mejor si es mano es que todos me gustaría pensar que tienen que ser manos, porque si no están en pecado. Pero claro, la perspectiva de Dios es que el cuerpo tiene que tener manos, tiene que tener oídos, tiene que tener ojos, tiene que tener nariz, etcétera, etcétera. Para mí, mirándome en mi propia introspección, mientras más cerca estoy de Cristo, más puedo comprender la multiforme gracia y también la multiforme expresión del Señor en la Iglesia. Y puedo ver distintos ministerios. Vamos a ver pronto lo que habla la palabra de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, etc. Vamos a ver cómo hay una realidad multiforme en la gracia de Dios. Y en ese sentido, pues yo creo que deberíamos todos buscar más a Cristo. Vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. Yo no estoy hablando de unirnos por unirnos, ni creo en el ecumenismo.
lejano totalmente del ecumenismo. Estoy hablando de la unidad en el espíritu, es decir, de mi hermano en la fe, que ha sido redimido por la sangre de Cristo igual que yo, aunque discrepo muchas cosas con él, pero en realidad somos un único pueblo. Y la Biblia no dice que somos muchos pueblos. Es verdad que la Biblia revela que las iglesias locales son diversas, y se menciona muchas veces a la iglesia local en plural, iglesias, pero la realidad es que hay un único pueblo, y yo debo aprender cuando soy capaz de humillarme, debo aprender a aceptar y respetar a mi hermano y dar gloria a Dios por él. Yo creo que eso es lo que Pablo nos intenta enseñar, y después de 2000 años todavía nos falta mucho para aprender. ¿Cuántas congregaciones había en Éfeso cuando escribió Pablo? Una, ¿no? Bueno, en principio había una, pero ahora había dos corrientes. Sí. Dos. No, yo digo porque yo no creo que el problema al que atiende Pablo aquí es un problema de ecumenismo, sino de convivencia, de hacer realidad en el día a día la palabra de Dios y la verdad del Evangelio, ¿no? Por eso es que has hecho un comentario antes con respecto a que el problema es de los líderes. Yo creo que el problema es de la Iglesia. Es verdad que el líder puede tener más capacidad de manipulación o de ser ejemplo, ¿no? a la grey, ¿no? Pero yo creo que cada uno, y creo que la carta estaba escrita para la generalidad de la Iglesia, cada uno tenía que asumir su propia responsabilidad con respecto a la unidad del cuerpo. Antes ha estado hablando aquí de divisiones. Las divisiones se crean en la Iglesia cuando hay gente que no está dispuesta a estar con los demás. Y eso, a soportarse unos a otros. Por amor. Eso es, por amor, y en el vínculo, dos vínculos, ¿no? El amor y la paz, ya son dos valencias que te tienen sujeto, ¿no? Y creo que es algo que debe de funcionar, porque si el cuerpo, si hay líderes que andan despistados y el cuerpo está unido, los líderes que digan lo que quieran, vamos a buscar la dirección del espíritu, ¿no? El problema es que muchas veces son los líderes los que dividen, y muchas veces son los líderes los que no quieren juntarse con otros. Claro. Pero cuando alguien lidera una rebelión, el problema es que se van detrás suyo los que son rebeldes. La Iglesia tiene parte de responsabilidad, pero sin duda, la mayor responsabilidad. Hombre, es que los líderes son Iglesia también, evidentemente. Son las autoridades, porque además las autoridades que no están pues bien guiadas por el Espíritu, porque tienen sus protagonismos, pues hacen la Iglesia a su manera, no a la manera de la Biblia, no a la manera del que es propietario de la Iglesia, que es Cristo, que es cabeza de la Iglesia. Entonces, para mí hay dos cosas. La primera es cuando has puesto, por ejemplo, a Juan Bautista. Es que a Juan Bautista le cortan la cabeza. Y ese es el ejemplo más gráfico de lo que sucede con el advenimiento de Jesús. Todo el mundo que quiera seguir a Jesús debe dejarse cortar la cabeza, para que podamos decir, Cristo es mi cabeza, porque Él es cabeza del varón, como cabeza, como el varón es cabeza de la mujer. Entonces, y ahí es donde está el problema. ¿Cómo se puede cortar uno la cabeza en términos de negarse a sí mismo? Que eso es cortarse la cabeza. Es decir, rendir la voluntad. Si yo rindo mi voluntad a Cristo, tú también la rindes a Cristo, ¿qué problema hay? ¿Qué dificultad para unirnos? No, el problema es que no ha habido lo que se llama primero la circuncisión del corazón total. Ha quedado grasa. El prepucio del corazón no ha sido completamente cortado. ¿Cómo ha sucedido eso? Pues porque no ha habido realmente una experiencia de unción. Cuando uno ha sido quemado en el fuego de la unción, del fuego consumidor de Dios, pues ¿qué sucede? ¿Para qué es la unción? Aquí ya sabes que se habla de la unción y de la unción simplemente para aumentar el espectáculo y el show evangélico. Pero ¿qué dice Isaías 10:17? Que la unción rompe el yugo. Y hemos hablado antes de yugo. Si Cristo y nosotros estamos unidos por su yugo, no el nuestro, pues todos estamos juntos, sin problema. Pero que el que quiera seguir en pos de mí, pues negarse a sí mismo, tome su cruz. La cruz es el yugo. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la unción rompe el yugo. Si realmente dejamos, porque estamos dispuestos a renunciar, nos arrepentimos de nuestro orgullo,
de nuestro protagonismo, de nuestra vanagloria, de nuestras ambiciones, y nos rendimos de verdad al Señor porque hemos sido circuncidados, quebrantados, hemos recibido el verdadero don del arrepentimiento y hemos repugnado de nuestro ego, realmente de nuestra vieja naturaleza, de nuestro yo, que tiene tendencia a la división, que tiene tendencia al protagonismo, que tiene tendencia a abusar, mandar y a servirse de las almas para su propio beneficio. Si realmente ha sucedido eso y somos nuevas criaturas, no debe ser tan difícil que ya las nuevas criaturas tengamos el mismo Padre, la misma naturaleza, tenemos claramente la misma vida y tenemos el mismo espíritu y el mismo Señor. Y bueno, y cuando cometemos errores, pues nos pedimos perdón, nos perdonamos y nos acercamos y no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo como en el matrimonio. Entonces, lo que hace falta es esa unción que rompa el yugo. Algunos no han tenido esa experiencia. Algunos realmente no han tenido un parto doloroso, con quebranto, con llanto, con vergüenza, con renuncia, con muerte al pecado y al mundo. Algunos no han tenido la experiencia de sentirse los hombres más despreciables del mundo y por eso se sienten siempre mejores que los demás. Pero cuando uno ha experimentado que es el peor ser humano del planeta, el peor, entonces, amigo mío, tiene más compasión para soportar los defectos de los demás, porque siempre ve a los demás como pobrecitos pecadores al lado de lo que uno ha sido. Y esto es la experiencia que yo tengo con los asesinos, drogadictos, violadores y con mi propia vida. Y que Pablo cuenta bien, era el peor, dice, el más indigno, el aborto. Y él tuvo esa experiencia, ese quebrantamiento y esa muerte y se puso el yugo de Jesús. Y fue roto el yugo con el ego, porque no es cuestión de decir el yugo con Satanás. Hay muchos que no tienen un yugo directo con Satanás, pero siempre tienen el yugo con su ego, con su carne y con el mundo. Y la unción tiene que romper el yugo, para lo cual tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un quebrantamiento. Muchos se han hecho profesionales de la religión, muchos han aprendido a la religión desde niños. Es así, ahora hay multitud de pastores pues, que se han ido criando en una educación religiosa y que es una generación de pastores que en realidad no han nacido de nuevo. Tienen el conocimiento. No, y de hecho, en algunos lugares el ámbito eclesiástico, con todas sus variantes, es un signo de prosperidad y de realización. Entonces hay personas, de hecho hoy en día pues estamos en tiempos donde una persona presenta sus credenciales a otros para que esos otros a la vez les sirvan, cuando Jesús lo que vino es a servir. Yo sigo, desgraciadamente, pensando que el problema es de los líderes, por una razón. El líder es iglesia, quiero decir, la iglesia es el líder, eso está claro. Porque incluso el propio Pablo, los primeros problemas que empieza a tener son con los propios líderes. Algunos líderes que de repente quieren decirle a Pablo, no, de ninguna manera, tú tienes que seguir nuestras propias doctrinas, en fin. Ahora, yo con esto, ¿qué quiero decir? Pues que tenemos que realmente arrepentirnos y que tenemos que ser conscientes de una realidad que verdaderamente el Señor nos está llamando a unirnos. Que a lo mejor unirnos no es estar juntos, ni estar todos los días comiendo juntos, eso está claro. Creo que cuando estamos hablando aquí de unidad, cuando no estamos hablando de eso, estamos hablando de una diversidad donde tiene que haber comunión, respeto, donde nos sentimos en la misma identidad en Cristo y somos conscientes de que somos una familia realmente en el Señor. Y en ese sentido es donde todavía tenemos que aprender. Yo vuelvo a decir algo que para mí ha sido una experiencia. Los tiempos en donde yo peor he estado en comunión con Cristo es donde más orgulloso he sido. Y lo tengo que reconocer. Yo soy pastor desde hace 27 años. Y mientras, y en los tiempos donde sea por las pruebas de la vida, por las circunstancias o por el propio Señor obrando en mi vida, donde yo he tenido una experiencia mayor, una intimidad con Dios, una comunión mayor, más fácilmente me ha sido mirar a mi hermano en la diversidad de que tenemos dones distintos y respetarlo. Incluso a algunos con los que yo a lo mejor no tendría apenas relación, diríamos natural, porque seamos realistas, tenemos temperamentos y caracteres distintos y culturas distintas y hasta teologías distintas. Pero fíjate lo que te digo, perdóname, porque
Ángel Luis, tenemos distintos dones y ocupamos distintos lugares en el cuerpo de Cristo, en la multiforme gracia de Dios y en esa diversidad, pero sin embargo tenemos también el mismo espíritu, significa que de forma natural, conforme al nuevo corazón, a la nueva criatura, nos tendríamos que tender a ayudar. Y de hecho, mira el cuerpo biológico. Ay, amigo, todo el cuerpo ayuda a la mano y la mano ayuda a todo el cuerpo, de forma natural. Entonces no es de extrañar que cuando uno forma parte, a lo mejor, ministerios muy enfáticos en la obra social, que son más manos de Cristo para dar y dar y dar de comer al hambriento, y ven que el resto de los cuerpos del resto de los miembros del cuerpo son a lo mejor muy intelectuales, mucho ojo, muchos ojos, muchas orejonas y mucha boca, y no dedican, no se preocupan por la mano. ¿Qué es lo que puede entender la mano? Pues que está sola, que no hay ni siquiera un deseo de participar de la honra y gloria que es hacer las buenas obras que benefician a todo el cuerpo, que necesitan de todo el cuerpo y que después llevan a todo el cuerpo a participar de la bienaventuranza. Así que yo creo que es la excusa siempre de la diversidad. A mí me dijo, por ejemplo, un ministerio, hombre, qué ministerio más bonito tenéis vosotros con los niños, dar de comer a los niños, a los pobres, a los vagabundos, a los necesitados, pero nosotros tenemos un ministerio muy específico para ir a los catedráticos, a los universitarios, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, yo no sabía que el amor es un ministerio. El amor es la sustancia de Dios. Si tú tienes un llamado para ir a evangelizar a los universitarios, pero no tienes amor por los niños que se mueren de hambre, no te olvides, te llevarás la gran sorpresa de que te presentarás delante de Dios y te dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, porque cuando tuve hambre no me diste de comer. Porque Dios es amor. Y este es el problema más grave, la hipocresía de justificarse uno en su independentismo y en su falta de solidaridad, de colaboración con los otros ministerios. Y para ir cada uno a lo suyo, aleluya, aleluya, cada uno con la suya. Y no se puede justificar eso. En la diversidad, qué bueno decir, bueno, esta iglesia tiene un profeta, qué bueno que venga y profetice, si él realmente tiene el don profético. Esta iglesia tiene un maestro que desmenuza la palabra, qué bueno que nos podamos beneficiar de ese maestro. Pero esta iglesia está siendo usada por Dios y Dios la ha usado para abrir puertas tremendas con la misericordia, la compasión. Vamos a apoyar la obra social, vamos a recaudar recursos y ser parte. A lo mejor no tenemos la capacidad de abrir un colegio en África, pero vamos a ser parte. A lo mejor no tenemos la capacidad para abrir comedores en las cárceles de África, pero vamos a apoyar a esa iglesia que está haciendo lo que Dios le ha dado el don y así interactuamos. Eso, si hubiera el mismo espíritu, sería de la forma más fácil que hay. Cuando yo veo un ministerio... No estamos en el mismo espíritu muchos, ¿no? Claro, pero si estuviéramos en el mismo espíritu sería tan natural, porque en definitiva, muchas veces me lleva el Señor a decirles, y lo he hecho, tú sabes, a los ministerios que no son nuestro ministerio, mira, lo que tenemos es vuestro. Y lo hemos hecho de tantas y tantas maneras, con la radio, con la televisión. Lo hemos hecho. Pero claro, ¿qué sucede? Como por ejemplo un ministerio, que cuando dije eso, dice, sí, bueno, pues dame una emisora para mí. Digo, para ti, para que sea tuya. Nada más tuya. Entonces, no entienden, no confunden lo que es coparticipar, lo que es interactuar, lo que es realmente yo te bendigo, tú me bendices, lo que es ayudarse mutuamente. Lo que es que tengamos la misma sinapsis, el mismo sistema nervioso como cuerpo. Yo estudié anatomía cuando empecé medicina y claramente comprendí la maravilla del cuerpo humano, cómo Dios compara la iglesia con el cuerpo biológico humano, porque es una maravilla increíble que millones y millones de células de todo tipo, todas con su diversidad. No tiene que ver una célula neuronal con una célula ósea o con una célula muscular. No tiene nada que ver, son totalmente diferentes. Y sin embargo todas se sirven unas a otras para
bendecir a un solo individuo, que es nuestro ser. Excepto Eso cuando es la surge realidad. un cáncer, ¿no? Que entonces empieza... Pero es que claro, el cáncer no es más que eso. El cáncer no es más que precisamente la división celular, la guerra civil de células. Claro, y eso es lo eso que lo padece digo. la Iglesia constantemente con las divisiones, que se enfrentan y se enfrentan. ¿Por qué? ¿Por qué se multiplican? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Y por qué nadie quiere formar parte de un ministerio que Dios por ejemplo, bueno, de muchos ministerios que Dios tiene como realmente con unción y que está usándolos? Y yo les digo a las iglesias pequeñas, ¿pero cómo estás solo? Si no es bueno que esté el hombre solo, no tienes consejeros, no tienes padre espiritual, eres un pastor solo. Ora a Dios que te diga claramente dónde tienes que injertarte, entroncarte y hacer interacción y fortalecerte y fortalecer y crecer. Pero no hay manera. Qué pocos son los que renuncian a su protagonismo. Algunos no tienen más remedio cuando ya no pueden pagar el local de culto. Cuando están en completo fracaso y no pueden funcionar, es como siempre, cuando estamos quebrantados en el orgullo, es cuando quizá buscamos acercarnos y buscamos formar parte y muchas veces se acercan a formar parte precisamente de los ministerios más equivocados. Y se pone lo que se llama, ya sabes, la cobertura, ¿no? El ministerio que se dedica a dar cobertura, pero en realidad lo que significa es a dominar con una ambición megalómana pues eso, de fagocitar todo lo que pillan a su paso. Curiosamente, no es porque el Espíritu Santo entonces les diga que se pongan bajo esa unidad, bajo esa cobertura, sino que es la necesidad y la admiración de ver ese crecimiento, como lo llaman, y el desastre. Estoy hablando claramente y lo denuncio públicamente, siempre sin ningún temor, el movimiento del G12 y toda esta historia que es vamos, una cosa terrible que causa divisiones y que no agrada de ninguna manera a Dios, como otros movimientos que hay, ¿no? Pero en cualquier caso, de verdad, es tiempo, y en estos tiempos difíciles, de que seamos solícitos. ¿Qué hacemos con este texto? Solícitos en guardar la unidad. Ya está la unidad ganada por Cristo, pero no la guardamos, no la ponemos en práctica, no la buscamos ejecutivamente. Nos juntamos en reuniones a lo mejor de fraternidades, se multiplican las fraternidades, cada uno va a exponer su proyecto a la fraternidad, pero realmente, ¿qué es la unidad? Ay, qué poco sabemos de la unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el modelo y de la que Jesucristo quiere que tengamos, que seamos uno en Cristo. El secreto es ese. Hace tiempo a una institución que nosotros ayudamos, yo le dije, mira hermanos, tenemos la misma visión. Empezó con la visión y yo le dije, hermano, ponte delante de Dios. ¿Qué te parece si nos juntamos y completamente trabajamos en equipo? Y mira, tú decides, si quieres tú te quedas a extender la obra nacional y yo me dedico a viajar por el mundo a extenderla fuera, o al revés, tú te dedicas a extenderla por el mundo y yo me quedo acá, tú escoges, ¿no? Y al final pues se reunió al staff y dijeron, no queremos renunciar a nuestra bandera, a nuestro nombre, a nuestro tal, para pasar a tener el nombre vuestro. Yo digo, pues yo renunciaría al nombre, remar no es nada, es una mera herramienta, no me aferro a ningún nombre. Lo que pasa es que nuestra institución era 20 veces mayor y cambiar de nombre significaba 20 veces más de gasto, terrible, para poder cambiar de nombre, lo cual si hubiera Dios confirmado, yo habría cambiado. ¿Tú recuerdas un ministerio que vino a uno de nuestros congresos hace muchos años? En los primeros congresos, ¿no? Que no voy a nombrarlo, y que vino diciendo, bueno, pues era un ministerio importantísimo, tenía el presidente de un país dentro de su ministerio, y que vino diciendo, vosotros necesitáis nuestra cobertura, ¿no? Porque ahora estáis todavía en la época de niños y Dios os va a llevar, como a nosotros, a llevar a los jefes importantes del gobierno, esto y lo otro, ¿no? Y claro, pues oye, nosotros éramos todavía bastante jóvenes y muy abiertos a decir, Señor, si tú quieres, ¿qué más nos da? Yo me sujeto. Si yo me sujeté a alguna autoridad que no fue de lo más ecuánime y porque no quise, vamos,
de ninguna manera moverme y rebelarme contra un ungido de Dios. Y dije, Señor, ¿qué hicimos, Ramón? Orar, y estábamos abiertos, ¿verdad? Y el Señor nos dijo proféticamente, de ninguna manera, ese candelero lo voy a quitar de su lugar. Y me dio una palabra profética para él. Mira que has dejado tu primer amor, vuelve. Oye, ese candelero fue quitado en adulterio, ahora ya no sé si ni siquiera cree en Dios, está dedicado a un trabajo secular, se fue con su secretaria, dejó a su mujer, sus hijos, el ministerio y todo. Pero estábamos abiertos. Algunas veces yo puedo decirles, ¿verdad? Y Ramón sabe, bueno, ¿quién quiere tomar la autoridad del ministerio que Dios me ha dado? Venga, a ver, ¿quién quiere? Si Dios dice a alguien, ya está. Ahí estoy yo. Y me sujeto. ¿Y por qué? Porque si realmente cuando uno no tiene ambición, el ser dirigido por un buen padre es mucho más agradable que el estar ahí tirando del carro solo, en una forma, ¿no? O sea, que nunca estamos solos, ¿no? Pero es mucho más, como decirte, grato, ¿no? Cuando no haya ambición. En este tiempo tenemos que estar abiertos a decir, Señor, mi corona la he hecho a tus pies, mi ministerio es tuyo, no es mío. Señor, hágase tu voluntad, unifica tu iglesia, únenos, Señor, aunque siempre será a costa de sacrificios, pero no una unión mística, una unión realmente que asombre al mundo, para que el mundo crea, una unión que seguro que significará sacrificio y renuncia, como en un matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Porque es que de lo contrario es hablar de teoría. Estamos hablando de una unión al estilo matrimonial. Para ser un solo cuerpo, imagínate tú si es unión, la mano, las falanges con el metacarpo y el metacarpo con el carpo y así sucesivamente. Todo está, pero vamos. Y esa es la unión de la que nos habla al formar un cuerpo, y que podamos entonces interactuar y decir, vamos a ver, toda la iglesia está ayudando a la mano cuando está activa. Cuando la mano está descansando, pues el cuerpo estará, la iglesia, el cuerpo estará ayudando al cerebro a que piense, a que descanse, o estará ayudando al estómago a digerir, no lo sé, pero eso es lo que es servirnos unos a otros. Claro, lo que tú estás hablando sería ese estado ideal que evidentemente, al menos a mi juicio, nunca llegará en esta tierra, sino solamente en el cielo. Pero sí es verdad que hay procesos y pasos, como dice aquí mismo, tú lo has mencionado, tenemos que estar solícitos, tenemos que desearlo, es digno de nuestra vocación. Dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es verdad que hasta llegar a ese punto, que es muy difícil, es como cuando hablamos del amor. Una cosa es que hablemos del amor ágape en su sentido absoluto, y otra cosa es que yo tengo que tomar decisiones para dar los primeros pasos para eso. Claro, llegar a ese amor es el amor de Dios, y el amor que fue revelado en Cristo, y el amor que algunos de sus discípulos, como Pablo y otros, vivieron, no siempre, pero vivieron en una gran medida y en momentos determinados. Evidentemente la unidad es una utopía en ese sentido que tú dices, pero no es que no sea eso la voluntad de Dios, digo que es una utopía hoy. Ahora, yo tengo que hacer mi parte. Si yo tengo que subir 5 pisos, lo primero que tengo que hacer es empezar a subir los primeros escalones. Claro, evidentemente, si miro allí digo, bueno, esto es imposible, así que me quedo aquí a gustito sin subir. No, tengo que hacer mi parte. ¿Y mi parte qué es? Pues buscar la paz, buscar la relación, buscar la comunión, respetar a mis hermanos. Y en ese respeto tengo que respetar a mis hermanos mayores y a mis hermanos menores, que no necesariamente está relacionado, por cierto, con ministerios, sino con otras cosas, porque evidentemente los ministerios son importantes y hay ministerios que han crecido mucho y tienen una gran autoridad espiritual, y otros no valen nada y tienen, sin embargo, mucho poder y mucho dinero. Yo podía hablar aquí, y no lo voy a hacer, de grandes ministerios internacionales que son millonarios. Entonces, el asunto no es necesariamente eso. El asunto es los frutos del Espíritu, que es otra cosa, y la experiencia con Dios, que es otra. Yo he aprendido, y me cuesta, cuando digo aprendo, me pongo como ejemplo, en todo caso le pongo a Pablo, que ese sí era verdadero ejemplo, pero sí he aprendido que cuando yo estoy más cerca del Señor, yo puedo respetar a mis hermanos, los mayores y los pequeños.
no tengo problema. A tus hermanos sí, pero antes has dicho bien claramente que no puedes unirte ni tener comunión con cualquiera, ¿no? Entonces, Claro. a tus hermanos, por ejemplo, que están dispuestos a reconocer sus errores, porque si los hermanos son hermanos que persisten... Yo estoy hablando persisten, primeramente, evidentemente, de hermanos en la fe. Hermanos Y, en la fe. Y a esos hermanos en la fe, nacidos de nuevo, en la yo fe, les puedo... pero sabes que hay distintas fees. Claro, y hay, pero- y hay lo que se llama la fe fingida, como dice, Evidentemente. y hay lo que se llama la superfe. Pero lo que yo te quería decir con esto te no entiendo, es ni sí, sí. siquiera Sí. una unidad, diríamos, estructural, es una unidad espiritual, porque yo puedo realmente respetar y amar a mi hermano, aunque no comparta algunos de sus de algunos aspectos doctrinales que no son esenciales para la salvación. Pero, Claro. sin embargo, Bueno, entonces, es que precisamente da una lista donde parece que deja un esqueleto Las bases fundamentales. básico. El punto de encuentro está ahí bien establecido. Está un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un Dios y un bautismo. Un bautismo también que me llama la atención, eso de que planteé como unidad un bautismo. ¿De qué bautismo habla? Claro, pero el bautismo es el mismo que les dijo Jesús a sus discípulos. De un bautismo tengo que ser bautizado. Ese es el bautismo del que Y habla. vosotros de verdad también realmente seréis bautizados. Está hablando del bautismo de fuego. No solamente el bautismo de aguas que algunos hacen hipócritamente, El bautismo de la prueba. sino el bautismo de fuego. El bautismo de fuego de realmente estar dispuesto a ser consecuentes, ¿no? A una fe obediente que obra por el amor y que puede llevarle al hombre al martirio, a lo que sea que Dios permita, ¿no? Que es probada, la fe es probada por fuego. Abraham fue probado y superó el bautismo de fuego, ¿no? Ese es el bautismo del que habla, un bautismo realmente de negación al yo y de que esa vocación que hemos decidido, que se testifica un poco en el bautismo de aguas, pero que después se testifica al dar los frutos del Espíritu Santo, ahí es donde se testifica de verdad. Y al estar dispuestos a sufrir vituperio, a renunciar, a estar dispuestos a la escasez y a la abundancia, a lo que Dios permita por esa vocación. Y ese bautismo de fuego pues viene a todos, porque la fe es probada por fuego. Y ahí es donde se ve si uno es asalariado, y cuando viene la prueba de fuego, ¿qué hace el asalariado? Huye y abandona las ovejas. Y en cambio, cuando viene la prueba de fuego, el que es el verdadero pastor, el verdadero siervo, el verdadero hermano, el verdadero amigo, da la vida por las ovejas. Comparte su vida, lo que tiene, y muestra ese amor, pase lo que pase, aunque haya sido incluso un contrario, aunque haya sido incluso un disidente o no haya tenido la misma doctrina, pero el amor nunca deja de ser, y ahí es donde se prueba, ¿no? El primer punto que pone es un Señor, ¿no? Jesús mismo, Jesús en su tiempo, en su ministerio en la tierra, ya empezaba a decir, me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Los que sí le llamaban Señor y hacían lo que él decía, esos tenían un Señor. Los demás tenían el Señor que querían, o ellos mismos eran Señor de sí mismos, ¿no? O pretendían serlo. Ese es el gran problema, es decir, si tenemos un Señor, vamos a trabajar armónicamente. Yo por eso decía antes lo de los miembros, ¿no? Tenemos ahora congregaciones que son de oferta, que las personas van a decir dónde me van a dar más o me van a tratar mejor o van a ser más condescendientes con mis pecados. ¿Tú crees que es culpa de Dios o de los maestros que les enseñan eso? No mío que elijo el lugar, porque yo tengo que buscar que mi Señor... Pero tú estás hablando de considerando que tú tengas una medida de fe, Si eres una un medida, niño, una estatura, si eres un niño, pues no te quepa duda de que las ovejas son dirigidas, llevaba 3 manipuladas, meses, y sobre todo los corderos. Yo llevaba 3 meses convertido y mes y medio convertido y tuve que tomar una decisión. Un líder es un... Porque alguien que se suponía que tenía un liderazgo que quiso tirar de mí. Que es como hacen muchos ahora, que tiran sobre todo de los más jóvenes. Tiran de los más jóvenes porque son más fáciles de arrancar. Claro, pero entonces dices, no. Bueno, lamentablemente se nos escapó el tiempo. Lo que sí, hay algo... Sí, pero hay unos puntos muy breves que deberíamos de terminar, porque si no dejamos ahí inconcluso, que es conforme a la medida del don de Cristo, hay medidas de fe
Y también hay dones diferentes y hay ministerios diferentes, que luego hablaremos, pero por supuesto que deja bien claro ya esas diferencias, ¿no?, de distintas medidas. Hay que crecer en esa medida de fe y en la medida de amor. Pero luego también nos dice que él dice que llevó cautiva la cautividad, y eso es importantísimo, y dio dones a los hombres. Todos los que somos hijos de Dios tenemos a Cristo como cabeza, tenemos dones. Eso sin duda. Yo creo que hay algunas cositas que para otra vez tendríamos que... Sí, mejor, es ¿verdad? que aparte el tiempo, porque es una pena, porque es que yo no sé, claro. es que el tiempo pues se para el nos próximo va. programa, ¿verdad? Muchas Sí. gracias, Miguel, gracias, Ramón, gracias, Ángel. Ay. El profeta decía, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. El gran problema es que muchas veces no estamos de acuerdo porque no nos ponemos de acuerdo en cuestiones básicas, pero aquí el apóstol Pablo lo dejó muy claro, las cuestiones básicas en las cuales tenemos que estar de acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Dios mediante, nos volvemos a encontrar la semana que viene con el capítulo número 4 del libro de Efesios.